Muchas gracias, Alfonso. La verdad que qué linda presentación. Oye, te agradezco mucho tantos elogios. Muchas gracias. Oye, pues bueno, yo estoy feliz de estar aquí porque sabes que yo, bueno, soy fan de la labor que ustedes hacen, tú y Manuel Ramos Medina, ¿no? La verdad es una labor cultural importantísima para nuestra ciudad. Y estos ciclos de conferencias que llevan años organizando, que pues ahorita ya no pueden ser presenciales, pues como eran antes en esa sede maravillosa, ¿no? Que tienen ahí en Chimalistac. Pero bueno, pues aquí estamos eh, en esta tarde lluviosa para hablar de, oye, cuando Manuel me invitó, yo de entrada le dije que sí, porque cuando me pide a Manuel, igual que tú, le voy a decir que sí. Y ya luego me entero, entonces me enteré que me dijo, ¿de qué se trata, Manuel? Del siglo XIX. Ay, caramba, sí, el siglo XIX. Sí, el siglo XIX. Ah, bueno, qué pequeño tema. Le dije, oye, luego dije, bueno, ¿qué voy del siglo XIX? Porque me quedaría para dar una somera ¿no? Visión del siglo XIX, me llevaría toda una tarde. Porque sin duda yo creo que después del siglo XVI, que no fue nuestro siglo, digamos, fundacional, cuando la conquista y todo, pues el XIX es nuestro siglo, es el siglo más azaroso, complejo, pero a la vez fascinante, ¿no? De nuestra historia. Digo, pensar tantas cosas que, de verdad, entonces dije, bueno, pues trataré así de dar como un panorama de las cosas que a mí me han llamado más la atención, ¿no? De ese siglo, que fue fundamental desde el punto de vista político, económico, pero también urbano, arquitectónico, ¿no? Cómo cambió la imagen de la ciudad con las cosas que pasaron en esa época. Y bueno, pues sin duda es el México, es el siglo cuando nace el México independiente, pero también cuando se empieza a forjar el México moderno. Entonces, hay muchas facetas, ¿no? De manera que, bueno, pues como recordamos, los primeros años de este siglo XIX, pues seguía aparentemente la paz virreinal, aunque no era realmente así, porque ya pues, había un descontento, como sabemos, entre los criollos, que a partir de la llegada, sobre todo de los Borbones, a gobernar España, pues habían tratado una serie de medidas en todos los territorios que tenía la corona, ¿no? En Dramar, y que habían afectado mucho la vida en realidad que se llevaba aquí, entre otras cosas, porque se había establecido que fundamentalmente todos los puestos altos del gobierno, la milicia y la iglesia podrían desempeñarlos exclusivamente los peninsulares. Y de manera que los criollos quedaban en un segundo lugar. Imagínense qué absurdo, ¿no? Entonces, de manera que todo alto puesto de gobierno, eclesiástico, pues solamente lo podía desempeñar alguien que hubiera nacido en España, hijo de españoles nacido en España. Entonces, si usted era una persona muy capaz, brillante, que había hecho toda su carrera aquí, ¿no? En cualquiera de los campos que estamos hablando, de la política, del gobierno, de la milicia, eh, había nacido aquí, hijo de padre español, tenía padre español y madre española, pero había nacido aquí en la Nueva España, ya tenía un estatus de segundo nivel, imagínense nada más. Y todo eso, pues obviamente, había causado un malestar, ¿no? Uno de los malestares que había, aparte de las desigualdades tremendas que había, ¿no? La situación que tenían los indígenas, los negros, las castas. Recordemos que habían conformado a lo largo de todo el virreinato estas castas, todo el mestizaje tan intenso, pero que había una gran discriminación a las castas. Entonces todo esto, pues había un listar ahí aparentemente medio subterráneo, que a raíz de que, como recordamos, en 1808 Napoleón va a invadir España y va a dimitir el rey Carlos, su hijo, dándose y le dejan el campo abierto a Napoleón, quien va eventualmente a enviar a su hermano, ¿no? A su hermano José a gobernar España. Entonces, Querida Ángeles, discúlpame, me están diciendo en el chat que se escucha un poco bajo. Yo la verdad te escucho muy bien, pero no sé si a lo mejor acercarse un poco al micrófono podría dar pues no, mejor escucha. También importante es pues si le suben a sus dispositivos al audio, la verdad es que yo escucho muy bien, pero bueno. así, ya hace un rato tenía bajo mi audio y te escuchaba muy quedito y ya lo subí. También puede ser eso. ¿Ya me escuchan un poco mejor? A ver, que digan si escuchan mejor. Parece que te escuchan mejor, efectivamente. Sí, ya. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, estábamos comentando de la invasión napoleónica a España, que aquí va, tanto en España como, por supuesto, aquí en la Nueva España,
va a causar un revuelo y empiecen a preguntarse la gente, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién nos va a gobernar? ¿No nos va a gobernar un rey francés, verdad? Y entonces empiezan a surgir, y también eso da pie a que empiecen a surgir estos descontentos que, como decíamos, ya venían de años atrás, ¿no? Sobre todo con los criollos y con la desigualdad de las castas y demás, y empiece a haber conspiraciones porque pues muchos empiezan a tener la idea de que, bueno, y pues realmente ahorita puede ser la ocasión para que nos convirtamos en un país independiente. Muchos hablaban de un imperio, aunque quizás estuvieran gobernados por un príncipe europeo, ¿verdad? Un gobernante europeo, pero que finalmente fuera ya un país independiente, México separado de España. Y aquí, como recordarán, bueno, se hacen en España las famosas cortes en Cádiz y piden que vayan representantes de los territorios que tenían en América y van de México para ver cómo se va a gobernar. Porque en España no quieren perder el control sobre las posesiones de ultramar. Entonces quieren, pero quieren además un nuevo esquema, ¿no? En que sigan ellos gobernando y no los franceses. Pero aquí se piensa otra cosa, ¿verdad? Y entre otras cosas, en el ayuntamiento, el virrey, hay juntas, se hace una junta para ver qué se va a hacer, y es cuando ustedes recordarán que Primo de Verdad sugiere que, pues, que el poder vuelva a los ayuntamientos, que son los representantes legítimos del pueblo, él era síndico, y que eso llevó a que un grupo de españoles ricos que no querían perder sus privilegios, pues les pareció pésimo y dieron un golpe de Estado, le pusieron al virrey, encarcelaron al Primo de Verdad, a Talamantes, que también estaba en este grupo, que por cierto, el Primo de Verdad murió en ocasión de una manera muy extraña, que nunca se ha aclarado, en las cárceles del arzobispado, ahí en la calle que ahora lleva su nombre, licenciado Verdad. Bueno, el hecho es que todo eso, como decía yo, empezó a dar lugar también a que se hicieran conspiraciones, ¿no? Por diferentes lados, con la idea de dar un golpe militar. Y, bueno, una de ellas, si usted recuerda, fue la de Valladolid, que se abortó, la delataron, y estaba también la de Querétaro. Y en la de Querétaro fue, ya sabemos, estaba el Padre Hidalgo, Juan Allende, Aldama, Juan Aldama, bueno, era un grupo numeroso, importante, que se reunían, como sabemos, en las casas reales, en donde vivía también, el que era entonces el corregidor en Querétaro, don Miguel Domínguez, y su esposa, doña Josefa Ortiz. Y ellos estaban muy involucrados en esta conspiración. De hecho, las reuniones se llevaban a cabo en su casa, con pretexto de que era una reunión literaria, una tertulia literaria. Y pues todos recordamos que cuando finalmente se descubre la conspiración, llega Miguel Domínguez a las casas reales y le comenta a su esposa, que estaba involucrada, que habían delatado a los hermanos Epimenio y Emeterio González, y que bueno, pues que entonces doña Josefa pregunta, oye, ¿ya están, saben del padre Hidalgo? ¿Te comentaban algo del padre Hidalgo, de Allende? No, no, le dijo, ellos no han dicho nada, pero seguramente van a salir a la luz. Oye, le dijo Josefa, entonces hay que avisarles, que inicien ya el movimiento, ya está todo listo, porque van a comenzar el 1 de octubre. Que empiecen ya, si no, si esto se aborta, quién sabe cuánto puedan volver a organizarse. Pero él era un hombre cauteloso, don Miguel Domínguez, y dijo, no, tranquila, tranquila, no vamos a hacer nada porque van a descubrir más fácilmente nuestra participación. Empezó una discusión fuerte porque era una mujer de carácter, y por eso efectivamente la encerró en sus habitaciones, en la parte alta de las casas reales, que están ahí en Querétaro, se pueden visitar, y bueno, como sabemos, ¿no? Lo cuentan los libros de historia, que ella dio unos taconazos para alertar a, al alcaide Manuel Pérez, que vivía en la parte de abajo. Pero fíjense lo que le dijo, que eso es lo que no cuentan los libros de historia. Ella le dijo, señor alcaide, han descubierto la conspiración, pero no saben del padre Hidalgo y de Allende. Vaya usted inmediatamente, avíseles y dígales que empiecen de inmediato el movimiento insurgente, el movimiento armado como lo habíamos planeado. Pero que de ya, antes de que los descubran, antes que descubran que están en la participación y manden detenerlos. O sea, ella dio la orden de que empezara el movimiento insurgente. Fíjense nada más la importancia de esa mujer. No hay que imaginar las broncas que después tuvo con don Miguel, ¿verdad? Bueno, el hecho es que así empieza la lucha armada. Y bueno, a raíz de eso, recordarán, pues tuvimos casi 11 años de una guerra pues, terrible, ¿no? De batallas entre los soldados realistas, entre los realistas, la zona España, y los insurgentes. Con derrotas de uno, derrotas de los otros, triunfos de unos, triunfos de los otros, y
pues, un país lleno de sangre, hubo miles de muertos, la economía estuvo fatal, pero finalmente, también, recordemos, ¿no? En 1821 surgió este plan de ya buscar la unificación y ya, ¿no?, lograr que México fuera un país independiente. Pero entonces había que unir a los insurgentes, a los realistas. Entonces el encargado fue Agustín de Iturbide, este general que había sido muy sangriento, les quiero decir, en su persecución a los insurgentes. Fue inclusive de los pocos que fusiló a mujeres, fíjense, que no se acostumbró eso, pues él fusiló a mujeres insurgentes. Bueno, pero finalmente en ese momento ya políticamente era muy conveniente lograr esta unificación. Y bueno, entonces él hizo contactos, buscó sobre todo pues el insurgente que seguía más activo era Vicente Guerrero en las montañas del sur, porque quien habría de tomar después el nombre de Guadalupe Victoria, estaba por ahí en la selva veracruzana, como te digo, casi que un hombre salvaje, porque el pobre estuvo ahí años escondido. De manera que, bueno, habla con Guerrero y Guerrero acepta, ¿no?, unir los dos para con la idea de atacar, de tener un México independiente, un país independiente. Y bueno, ya después recordamos muy bien que finalmente, bueno, entra en cabeza el ejército del famoso ejército gigante después del plan de Iguala, con Guerrero, y los tratados de Córdoba que se firman con el virrey. En fin, ya todo está muy planchadito. Y ya entra Iturbide con el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, y también venía Guerrero encabezando, pero el que encabezaba todo era Iturbide vestido de gran gala. Y bueno, ahí empieza ya la otra etapa, ¿no? Ya realmente, pues ya está, digamos, ya está declarada la independencia de México, pero empieza el dilema de que cómo se va a gobernar. Y bueno, ahí había mucho la idea, fíjense, de que México era un imperio mexicano. De hecho, algunos insurgentes, como Carlos María Bustamante, pretendían que se recuperara lo que había sido, igual que Fray Fernando Teresa de Mier, que se recuperara lo que había sido el imperio azteca, el imperio mexica. Y con base en esa idea de ese imperio, hacer un imperio mexicano. Pero el grupo, digamos, de los que habían sido los realistas, pensaban que más bien tenía de venir de Europa, algún descendiente de Alfonso VII, de la Casa Real Europea, a gobernarnos, pero ya como un país independiente, como el rey de México, digamos. Y bueno, pues eso no les parecía nada a los insurgentes. Y bueno, ahí empezaron las pugnas. Entonces, como nadie quería venir de Europa a gobernarnos, porque no aceptaban que fuéramos un país independiente, entonces pues, se propuso que Iturbide fuera el emperador. Y así, como sabemos, se coronó como emperador en una ceremonia muy fastuosa en la catedral, vestido con una gran capa de terciopelo, con piel y un gorro de piel. No te imaginas el calor que haber tenido, ¿verdad? Pero bueno, y salió le habían prestado el que ahora se conoce como Palacio de Iturbide, ese hermosísimo palacio barroco que se encuentra en la calle de Madero, que ahora es un centro cultural. Bueno, le habían prestado ese palacio a la familia esa muy rica, a los dueños que estaban en Europa, y de ahí sale para ser coronado en la catedral con gran gala y tal. Pero pues ese gusto le duró poco porque inmediatamente empezó a haber muchas pugnas. Él quería imponer, ¿no?, todas sus ideas que iban en contra de las ideas. Él no estaba dispuesto a negociar, quería imponer un gobierno con ese corte como europeo real. Y por otro lado, entonces desapareció las cortes. Bueno, fue muy desastre su gestión. Y a los 11 meses fue depuesto, se fue al exilio, después regresó. Estoy yéndome un poquito a paso a la carrera porque tenemos que hablar de 100 años, ¿eh? Apenas estamos en 21. Se fue al exilio. Cuando regresó, pues fue ejecutado. Y entonces por fin se ponen de acuerdo y surge el primer, digamos, gobierno, que ya va a ser un gobierno central, federal, y se elige a Guadalupe Victoria como presidente. Un hombre muy bueno, el que estuvo en la selva escondido por años, huyendo, y que lo encontraron era como un salvaje, con unas barbas espantosas, todo pacheño, el pobre, porque tenía ataques epilépticos. Pero bueno, la verdad, yo tengo muy buena opinión de Guadalupe Victoria. Y aparte fue porque el único presidente
en esa primera mitad del siglo XIX, más de 30 años, que terminó su mandato como presidente, porque recordaremos que en esos 30 años hubo 51 presidentes, algunos duró 15 minutos, ¿no? Bueno, fue un siglo, fue caótico esa primera mitad. Bueno, para no ser el cuento largo, se instala a vivir ahí en Palacio Nacional, que había sido antes, sabemos, el Palacio Moctezuma, cuando era Tenochtitlan, después se volvió el Palacio Virreinal, ¿no? Como sabemos, Cortés se quedó con ese palacio, lo mandó pues, restaurar todo, rehacer todo, para vendérselo a la corona, lo cual hizo su hijo Martín finalmente. Él tenía su palacio precioso, el Palacio de Arcayá, que había sido el Palacio de Axayácatl, que actualmente donde está el Montepiedad. Y bueno, ya se llama ahora Palacio Nacional, ahí se instala Guadalupe Victoria, y pues trata de empezar a ordenar las cosas, ¿no? Que era una cosa bastante caótica, porque imagínense el estado en que quedó el país después de esos 11 años de guerra, y sin que hubiera un proyecto muy claro, ¿no? Porque aparte seguía habiendo muchas pugnas, empezaron a estarse todas estas pugnas entre los liberales y los conservadores, que tenían dos visiones completamente diferentes, ¿no? De gobernar, y unos querían un gobierno central, otros querían un gobierno federal. Esas visiones eran prácticamente irreconciliables. Bueno, finalmente, como sabemos, hubo elecciones cuando terminó, porque terminó su mandato Guadalupe Victoria, y ganó Manuel Gómez Pedraza. Estaban, digamos, compitiendo Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Pero el que ganó fue Pedraza. Pero el grupo que apoyaba a Vicente Guerrero no estuvo de acuerdo. De manera que entonces, pues hubo ahí el famoso motín de la Acordada. Hubo ahí una cosa muy agradable porque Santana se metió desde su rancho en Perote, no en Perote, en Veracruz, estuvo apoyando el movimiento para que quedara Guerrero como presidente, y total que un día se apersonaron un grupo de estos que apoyaban a Guerrero en la Acordada, el Tribunal de la Acordada. El Tribunal de la Acordada era un tribunal espantoso, estaba en Avenida Juárez. Bueno, el edificio era muy bonito porque lo hizo Arratia, pero estaban ahí apersonados y empezaron digamos, a azuzar a los presos y a la gente que se acercaba ahí a ver qué es lo que estaba sucediendo, diciéndoles pues, que había que derrocar al gobierno de Pedraza, que en realidad el legítimo presidente tenía que ser, todavía estaba en el Palacio Nacional, Guadalupe Victoria, tenía que ser Vicente Guerrero. Y bueno, ¿y saben con qué los animaban a que se unieran a su causa? Diciéndoles que se les iba a permitir que fueran a saquear el mercado del Parián. El mercado del Parián era un enorme mercado que estaba en lo que ahora llamamos el Zócalo. Eso era la Plaza Mayor. Ocupaba buena parte del lado poniente de la Plaza Mayor. Era un mercado enorme donde se vendía todo tipo de mercancías, pero en una parte estaban las tiendas de los españoles muy ricos que vendían todas estas mercancías que venían por la nao de China, la famosa flota esa que venía cada año de Oriente, y que traía todas estos tesoros orientales, ¿no? Que todavía le encantan a la gente, no nos encantan, ¿no? Las joyas, las perlas, las lacas, las sedas y las especias, por supuesto, la marquetería, en fin. Y se vendía joyas, se vendía oro. Era una parte del mercado era de mercancía muy lujosa, muy lujosa. Y bueno, eso era, o sea, animó muchísimo a toda la gente, a todo el pueblo que estaba allá afuera de la Acordada. Y un momento dado se empezó a formar la turba y se fueron hacia el Parián. Y hubo un saqueo espantoso, un incendio. Bueno, Prieto hace una reseña, Guillermo Prieto, que ahí, por cierto, estaba un negocio de su abuelo, que a partir de entonces se quedaron en la miseria de la familia Prieto. Y cuenta él cómo hubo, porque la gente se arrebataba las cosas y luego empezaron a asesinar a la gente que iba corriendo con mercancía y entonces se la quería robar, que llevaba, y vaciaron las cajas que guardaban todo el oro y todas las monedas de los españoles. Bueno, fue una cosa espantosa el famoso saqueo del Parián. Y al poco tiempo, a raíz de este saqueo del Parián, del motín de la Acordada, pues
se emitió el decreto de expulsión de los españoles, que eso fue también muy tremendo, fue otro golpe para la economía del país, ¿no? Del país naciente. Bueno, y de ahí empezaron, como les decía yo, en esos 30 años, todas las pugnas políticas que se puedan imaginar, y todas las guerras, hubo golpes, sazonadas, motines. Bueno, fue un alrededor de 1.500 pronunciamientos en esos 30 años. Imagínense lo que fue eso. Bueno, finalmente ya en los años 50, en que ya logran imponerse más los liberales y empiezan a emitir las leyes de reforma. La primera fue creo que en 1833. Sí, si no me equivoco, bueno, porque fueron varias leyes. El hecho es que después vino ya, vino la famosa, la ley de reforma, vino la guerra de reforma de los 3 años, que fue también muy sangrienta entre liberales y conservadores, y que finalmente fue la primera vez que Benito Juárez anduvo errante por el país, ¿no? Preservando digamos, el gobierno establecido, después lo va a hacer también con Maximiliano. Bueno, y está la guerra de los 3 años, fue tremenda, que finalmente la van a ganar los liberales, y ellos van, ya una vez que van a ganar los liberales, se establece lo que se va a conocer como la República Restaurada, que va a presidir Juárez, porque el Juárez había quedado como presidente interino, y ahora ya va a quedarse como el presidente legítimo, ¿no? En elecciones y va a quedar ya como presidente legítimo. Que no todos aceptan esa idea, porque ya había sido presidente, pues que era como una especie de reelección. Bueno, el hecho es que Juárez recibe un país verdaderamente en la quiebra total, y pues va a declarar la moratoria de pagos, lo cual va a indignar a muchos países, que por cierto, los franceses y los españoles habían ayudado a los conservadores, les habían dado dinero para la guerra contra los liberales, y pretendían que ya el nuevo gobierno ya establecido se las pagara, que no tenían un peso. De manera que finalmente se estableció la moratoria de pagos y le declararon prácticamente la guerra a México, Francia, España e Inglaterra. No, perdón tantito. Ya me olvidé. Francia, España, ¿y quién fue el otro? No, fue Inglaterra. Bueno, el hecho es que Benito Juárez, pues, bueno, no hay dinero para pagar, pero aún así tuvieron la audacia de ir sacando sus leyes de reforma, y eran unas leyes que indignaron, como ustedes se imaginan, a la iglesia, porque entre otras cosas, era, una de estas leyes fue para quitarle los bienes a la iglesia. Y otra cosa fue la más importante, que establecer el Estado laico, establecer la separación entre la iglesia y el gobierno. Fueron dos entidades diferentes. Se estableció el matrimonio civil, se estableció también, ya que la iglesia, fíjate, emitían las actas de bautismo, las actas de matrimonio, las actas de defunción. O sea, todas las funciones las controlaba la iglesia. El gobierno dijo, no, eso lo vamos a controlar nosotros. Esto se va a hacer un registro civil, y es el que va a llevar el registro de todos estos acontecimientos en la vida de las personas. Los puestos pueden seguir haciendo sus bautizos como una cosa, digamos, de carácter religioso, pero no va a tener un carácter legal. El carácter legal lo va a tener las actas de nacimiento que emita el gobierno a través del registro civil. Esto, por supuesto, pues, ya se imaginarán que causó muchísimas pugnas. Y bueno, la iglesia quiso defenderse, porque fíjese, yo todavía me admiro cómo se atrevieron los liberales a hacer eso. Que estaban aparte en una situación bastante precaria, ¿no? Por el sentido de la situación económica que había en México, un pleito con los países extranjeros, y sin embargo se aventaron este tiro, como se dice popularmente, y porque la iglesia era poderosísima porque la gente, bueno, igual que ahora era bastante pecadora, pero en ese entonces eran muy creyentes de que se iban a ir al infierno. Entonces querían por lo menos ir al purgatorio para ver si tenían esperanza de llegar al cielo. Entonces le daban grandes donativos a la iglesia para que pues, se rezaran misas hasta perpetuidad por las almas de estas personas que daban los donativos. Y entonces las órdenes religiosas, los conventos eran propietarios de cientos de casas de renta en la ciudad, tenían haciendas, tenían ranchos, y además las monjas daban grandes donativos para ser monjas. Los
conventos no podía uno, no creo que cualquiera podía ser monja, no, tenía que dar un muy buen donativo. Y muchas mujeres ricas escogían ese destino, el ser monjas, porque era, la verdad, donde estaban mejor, porque en ese entonces, como ustedes recordarán, había un total y absoluto patriarcado, una gran misoginia, yo diría. Entonces, la mujer, desde que nacía, dependía 100% del padre. Cuando se casaba, del marido. Pero ella no podía tomar ninguna decisión en su vida. Bueno, cuando una mujer se quedaba viuda y pobre, había unas residencias que ponían las monjas, que estaban, ¿cómo se llaman? Ay, muy chistoso, donde metían a las mujeres, porque no podían estar una mujer sola, ni trabajar para mantenerse. Son las mujeres digamos, de clase pobre que tenían que trabajar forzosamente en trabajos, digamos, de lavanderas y en las casas de servicio y eso, pero no podían tener un trabajo para tener una vida digna, ¿no? Un trabajo de carácter más elevado, ¿no? De carácter más profesional. De manera que entonces, y después se casaban y también dependían del marido, y se quedaban solteronas de los hermanos. De manera que la vida era una desgracia porque no tenían ninguna libertad. Pero si se iban de monjas, ya cuando le han dado su buena dote, entonces fíjense, la pasaban muy bien porque aquí, en México, las monjas podían construirse en los conventos su casita, su propio espacio. Y entonces ahí vivían con sus sirvientas y sus esclavas. Y la verdad, se daban bastante buena vida. A la que le gustaba la música, se dedicaba a la música, a la que le gustaba escribir. Bueno, pues Sor Juana, un caso muy prototipo que tenemos es Sor Juana, ¿no? Cómo ella pudo desarrollar su maravillosa obra porque estaba ahí en el convento de San Jerónimo y tenía su casa muy bonita, su celda, su biblioteca y su servicio, ¿no? Sus esclavas y sus sirvientas. Y bueno, a la que le gustaba la cocina, se dedicaba a eso. Fíjense, en esa época es muy interesante porque en esa época se forjó la cocina mexicana. Conocemos ahora la gran cocina mexicana. Porque imagínense ustedes, estas monjas que estaban con sus sirvientas indias, con sus esclavas negras, con alguna que otra oriental que se vino en la nao de China y se quedó aquí. Bueno, y con los ingredientes extraordinarios de 3 continentes. Bueno, hasta de 4 diría yo, porque también supone que de África se dice que vino la sandía y la piña y no sabemos qué más pueda haberse colado con los esclavos negros. Pero bueno, pero imagínense todas las especias maravillosas, las almendras, todas esas cosas que nos vinieron de Oriente, todo lo que llegó de España, ¿no? La carne, la leche, los lácteos, la fritura, el res, el trigo, por supuesto, el azúcar. Y aquí en México, imagínense lo que teníamos, ¿verdad? El maíz, los chiles, aguacate, cacao, tomate, frijol. Bueno, pues imagínense, estas mujeres, con todos esos ingredientes a su disposición, porque no había ningún problema económico ahí, inventando, experimentando con todos estos ingredientes. Porque cuántos días habrá llevado crear ese mole, como por ejemplo el mole poblano o el mole negro Oaxaca? Bueno, hay moles que tienen 28 ingredientes, oiga. Entonces imaginen, todo se le pone, todo lleva, ¿no? Salado, dulce, amargo, todo. Y bien combinado, y es un platillo extraordinario, ¿no? Bueno, todo eso, esos platillos notables que llevan mucho tiempo de trabajo, mucha experimentación, porque ahora ya tenemos las recetas, pero en esa época llegar a ese punto, ¿no? Porque era arriesgado mezclar esos sabores tan distintos, los chiles con chocolate, por ejemplo, un toque de azúcar, almendras, podía ser una combinación tremenda, ¿no? Entonces, quién sabe cuántos. De manera que entonces las monjas eran felices en eso, sus conventos, pero como les digo, habían dado mucho dinero. Entonces, eso les daba, claro, todo ese dinero que tenía la iglesia, le da un gran poder político también. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo fueron pues los principales prestamistas al gobierno y prestaban al gobierno dinero. Bueno, entonces yo todavía no puedo creer cómo lograron estos liberales quitarles los bienes a ley. Entonces se van a quedar con todos estos conventos, con unas bibliotecas maravillosas. Bueno, de hecho, los principales fondos de la Biblioteca Nacional pues son los libros que sacaron de los conventos. Y muchos de los archivos y todo eso de los conventos de monjas fueron a parar al Colegio de las Vizcaínas. Ahí tienen un archivo maravilloso que ahora es Memoria del Mundo. Y bueno, las obras de arte, tenían obras de arte maravillosas en los conventos. Digo, había unos que eran como una pequeña ciudad. Pensemos en el convento grande de San Francisco,
Imagínense ustedes, tenía 500 celdas. El refectorio era para 300 personas, o sea, me comían. Era de verdad como una pequeña ciudad. Tenía la iglesia principal, que todavía podemos ver en madero, claro, ya despojada de muchos ornamentos, porque un tiempo fue templo metodista, y 7 capillas, que cada una era, bueno, competían en lujo entre sí, que eran como pequeñas iglesias, porque una la auspiciaban los catalanes, otra los gallegos, otra los vascos, y cada uno quería tener la mejor. Bueno, entonces ese tesoro de lugar que te ocupaba 2 manzanas enormes en el centro, iba desde Madero hasta lo que ahora es Venustiano Carranza. O sea, 16 de septiembre no existía. Se abrió para mutilar el convento, igual que la calle de Gante, que llegaba hasta la calle de Bolívar. Era inmenso. Bueno, el claustro principal, que es una joya, todavía se puede admirar, les voy a decir, está en la calle de Gante. Ustedes van a ver una fachadita gótica, que no les vaya a llamar la atención porque ¿qué hace aquí esta fachadita gótica? Bueno, pues ustedes entran y adentro está intacto el claustro principal de San Francisco, que se salvó porque la iglesia metodista lo compró en el siglo XIX, a veces vendió, tengo entendido, para que fuera su templo metodista. Entonces lo echaron, pero ahí está intacto, es un claustro barroco primoroso. Es una de las pocas cosas que se salvaron del templo de San Francisco. La otra es unas capillas que están en la esquina de Venustiano Carranza, con San Juan de Letrán, hoy llamado Eje Central, y adentro de la panadería Ideal, por favor, está en la calle 16 de septiembre, cuando vayan, asómense al fondo, porque está un pequeño claustro primoroso, que era de San Francisco, y unos muros muy bonitos y unos arcos originales del convento. Bueno, pero ¿qué sucedió con esos conventos entonces? Pues nada, que el gobierno, capaz no tenía dinero, pues los traccionó y los empezó a vender porque necesitaban dinero, ¿no? Para pagar todas las deudas. Pero mucha gente al principio no querían comprar, fíjense, porque como decían, sentían que era como una traición a la iglesia, ¿no? Que habían sido conventos y iglesias que pues, ahora se pudieron hacer para... Pero eso, por supuesto, fue transformando la imagen urbana de la ciudad, porque en la primera mitad de esa que dijimos de los conflictivísimos 30 años, pues prácticamente la ciudad, desde el punto de vista urbano, arquitectónico, no tuvo mayores cambios, siguió siendo mucho la ciudad virreinal. Con sus grandes conventos, los grandes muros de los conventos por todos lados, porque había muchísimos, y de los monasterios. Pero entonces, en esa segunda mitad del siglo XIX ya empieza a transformarse la imagen urbana de la Ciudad de México. Se van a abrir calles, por ejemplo, como decía yo, nada más para mutilar conventos, como decía el septiembre gigante, pero también otro que era un enorme convento, también con unas joyas verdaderamente maravillosas, era el convento de Santo Domingo. Estaba ahí en la plaza que lleva su nombre. Que fue, pues solamente se conservó la iglesia, que podemos ver, que por cierto tiene unos retablos hermosísimos. Bueno, se destruyó la capilla del Rosario, que decía que era una de las capillas barrocas más bellas de América. Y se abrió una calle que decía este cronista maravilloso, ay, no me acuerdo si era el mismo Sánchez Obregón o quién decía, es una calle que no va a ningún lado ni viene de ninguno. La calle de Leandro Valle, una callecita, y efectivamente no va a ninguna porque sale de la plaza y acaba en la calle de Perú. No va a ningún lado. Pero fue con el motivo, con el día de mutilar el convento. Y bueno, pues entonces empezó a hacer ya otro tipo de arquitectura en la ciudad, ya en las grandes naciones barrocas que había habido, ¿no? Ya, se fueron, pues paulatinamente, primero las alquilaron a familias, las familias que vivían en esas casas en general se fueron porque les hizo otra cosa. En esa época empieza a crecer la Ciudad de México, porque hasta esa época, fíjense ustedes, la Ciudad de México era lo que hoy llamamos centro histórico. Eso era. Cuando ustedes ven imágenes, van a ver como alrededor ya donde estaba el caballito antes, ¿se acuerdan ustedes que era la conferencia de Bucareli, pasó de la reforma? Bueno, ahí acababa la ciudad, lo demás era campo. Se empiezan a fraccionar esos ranchos, fraccionamientos, el rancho San Rafael, la de Santa María, y empiezan a surgir las colonias y los ricos se van a ir a esas colonias, de sus mansiones, y las casas del centro las alquilan y empiezan a construirse ya casas más sencillas en el centro y también empiezan a surgir las privadas famosas que están en la San Rafael, en Santa María. Y bueno, se empieza a transformar la imagen. Y así vamos hasta que de repente, como ustedes saben, a raíz de este pleito con Francia, Francia decide invadirnos y
también se decide, un grupo de conservadores, decide, pues este es el momento para aprovechar, para pedir que nos manden los franceses un gobernante francés, algún noble de Francia o de sus territorios para que nos gobiernen, porque aquí es un desastre, nosotros no, simplemente no podemos. Y estos liberales son un desastre. Entonces van, pues dicen, bueno, pues está Maximiliano de Habsburgo, este príncipe que pues es un hombre muy culto, muy sensible, puede estar interesado, está casado con una princesa belga, Carlota. Bueno, pues se van los conservadores a invitarlo, a convencerlo, y lo convencen, le dicen que el pueblo de México clama por él, que porque necesitan tener un gobernante europeo, y aparte él, como era de la línea de los Borbones, dicen, bueno, pues yo traigo el linaje, ¿verdad?, de los que ya gobernaron antes, y acepta. Entonces, él hablaba muchos idiomas, pero pues aprende perfecto el español, se viene a México con su colección de arte, que tenía un hombre muy culto que le gustaba mucho el arte, tenía una gran colección de arte europeo, se la trae a México con la idea de hacer un gran museo, porque él cree que se va a quedar aquí hasta que se muera, que va a ser de verdad el emperador de México y viene muy emocionado. Llegando, de las primeras cosas que hace, se manda a hacer su traje de charro. Y bueno, se instala en el Palacio Nacional, que le parece una cosa espantosa. Estaba bastante deteriorado, hay que decirlo, en esa época, con todos los cambios de gobiernos que había habido y los problemas económicos, pues no estaba, digamos, muy bien. Entonces, él, aparte de Maximiliano, acostumbraba a dormir en un catre de campaña. Y bueno, su secretario, que escribió sus diarios, su secretario particular, dice que él cambiaba su catre toda la noche de lugar porque era ruidosísimo, le pareció ruidosísimo el palacio. Y además estaba lleno de pulgas. De manera que, bueno, pues cuando le empezaron a enseñar la ciudad, que le enseñaron en lo alto de un cerro, una especie de castillo, que había sido una especie de fortaleza, donde había estado el colegio militar. Ay, Dios mío, se me estaba pasando. Recordemos que en los años 40 fue la invasión norteamericana, algo terrorífico, terrorífico, que en ese entonces el colegio militar estaba ahí en Chapultepec y hizo la defensa famosa, pues, fracasada desgraciadamente, de estos jóvenes cadetes, donde surgió esta leyenda, historia de los niños héroes. Bueno, entonces a raíz después de eso ya había quedado abandonado este sitio. Y bueno, de manera que cuando Maximiliano lo vio, dijo, no, pues esto es lo que yo necesito exactamente. Para un castillo, pues él venía de un castillo, su famoso castillo, ¿no? Y el castillo de Carlota, el castillo de Miramar. Bueno, entonces trae a sus arquitectos para que lo remocen todo, y le hacen el alcázar, a los jardineros, porque él estaba en lo que le gustaba mucho en la jardinería, y estaba fascinado como con el clima de México todo se daba. Entonces trajo a sus jardineros, los trajo, y con los jardineros de aquí hizo unos jardines preciosos, que también, por cierto, hizo un Cuernavaca, ustedes recordarán los jardines Borda, que todavía existen. Pero lo que sí estaba un poco latoso, se estaba lo más pronto que puede ahí, pero tenía que hacer un viaje bastante largo, porque él seguía, digamos, trabajando y gobernando en Palacio Nacional, ya que para entonces se llamaba Palacio Imperial, y tenía que ser un recorrido que iba, ¿no? Salía por Madero y se daba vuelta en Bucareli, y luego por todo venía a Chapultepec, que tenía entonces un acueducto, y era una vuelta, y dijo, le pidió a sus ingenieros que buscaran la manera de hacer una calzada, una vía más directa para el castillo. Y entonces ellos estuvieron estudiando la situación y vieron que se podía sacar una calzada como en diagonal que fuera terminando la Avenida Juárez, donde estaba entonces la escultura del caballito, lo que luego entonces Bucareli y Reforma, que no existía entonces. Entonces dijeron, pues de aquí podemos sacar una línea directa al castillo. Y así se va a trazar la calzada, que ahora es el Paseo de la Reforma. Fíjense, nada más, eso fue una cuestión afortunadísima, porque, claro, entonces era nada más una calzada, realmente. Y ya al paso de los años y de muchas historias después, se fue ampliando, y, por ejemplo, cuando se fue ya fraccionando los lados del Paseo de la Reforma, después se Paseo de la Reforma, a los que compraron, los ricos que compraron los grandes terrenos, les pidieron que dejaran 10 metros enfrente para hacer los camellones esos hermosísimos que le dan esa señorío al Paseo de la Reforma, y que a cambio de que se les perdonara el impuesto predial durante 10 años. Y todos aceptaron. Bueno, pero esa es otra historia. El punto es que entonces, como sabemos, en ese inter, Benito Juárez va
materialmente cargando la República por todo el país, huyendo de los soldados franceses y los soldados mexicanos que estaban con los franceses. Entonces, Mejía y Miramón, que habían sido generales conservadores y que estaban con las tropas de Maximiliano. Y Benito Juárez, fíjese lo que hizo, que se me hace algo de verdad notable. Decidió que no podía dejar el archivo de la nación aquí, en manos de los franceses. Me parece terrible. Entonces hizo que lo más importante del archivo se pusiera en unas carretas. Entonces se fue por todo el país con su gobierno y con las carretas, con el archivo, por todo el país. Hasta que llegaron al norte, ya estaban muy acosados y bueno, ya no podían seguir con el archivo, eran como 30 carretas, algunas creo que las iban calando hasta bueyes, porque no hubo suficientes mulas para calar. Y entonces consiguieron ahí por Coahuila que unas personas simpatizantes del gobierno liberal de Benito Juárez, de la República, escondieran el archivo. Entonces se escondió en la famosa cueva del tabaco y ahí estuvo escondido hasta que ya volvió a recuperar el gobierno, ¿no? El gobierno liberal, la República restaurada, digamos. Pero entonces, en todo ese inter, pero fíjense nomás la diferencia, ¿no? Ese Maximiliano en el Louvre y el Boato con el castillo de Chapultepec, y bueno, y con una corte, hizo su corte imperial y todo. Y Benito Juárez, en su modesta carruaje negro, y su trajecito negro, por todo el país, cargando la República. Pero finalmente, bueno, ya Napoleón, llegó un momento en que vio muy perdida la situación en México, dijo, esto no me está costando mucho dinero, francamente yo ya no voy a seguir apoyando esto, el pueblo evidentemente no lo acepta, hay mucha oposición, y decide que lo va a dejar solo. Entonces empiezan a sacar las tropas francesas. Y con lo cual finalmente, pues Napoleón, como sabemos, Carlota, la esposa, se fue a Europa a hablar con el emperador para hablar, y hablar con el papa para que no lo dejaran solo, ¿no? A su Max, o sea, a Maximiliano. Bueno, pero finalmente lo dejaron solo y lo vencieron, bueno, finalmente, Querétaro, y como sabemos, pues, aunque hubo muchas peticiones de todo el mundo de que le perdonaran la vida, pues decidieron, Benito Juárez decidió que tenía que ser fusilado. Él, Mejía y Miramón fueron fusilados ahí en Querétaro, entre las campanas. Ahí está la celda donde estuvo los últimos días de su vida, el convento de la Cruz en Querétaro, lo pueden visitar. Bueno, y después ya, entonces ya se vuelve a establecer Benito Juárez, se establece ya la de Benito Juárez, y empiezan a tratar de volver a recuperar el país. Como sabemos, él no va a terminar su periodo como presidente porque va a morir de una angina de pecho ahí en Palacio Nacional, que es una cosa heroica, porque al pobre don Benito, para tratar de ayudarle con la angina de pecho, le arrojaban agua hirviendo en el pecho, imagínense nada más eso. Entonces yo no sé si se murió del corazón o de las quemadas, pero bueno, el hecho es que murió ahí en Palacio Nacional. Y después vinieron también una serie de pugnas para ver quién iba a quedar de presidente, porque como sabemos, Porfirio Díaz, que había sido un general muy importante y que tuvo mucho que ver, ayudó mucho para que triunfara la República, pues estaba muy enojado con Benito Juárez porque sentía que ya había sido ilegítima su segunda, digamos, presidencia. Y bueno, pero finalmente ya llegó de presidente Porfirio Díaz, y ya vino ya el otro periodo de los otros 30 años, que ese ya casi es otro tema, pero sí continuaremos en ese periodo de Porfirio Díaz, que realmente hay que reconocer que logró la paz, bueno, a un costo alto, pero se logró la paz, y pues sí, finalmente metió a México ya en un carril económico muy positivo, consiguió traer muchas inversiones fuera, hizo ferrocarriles que recorrieron todo el ferrocarril, las líneas de ferrocarril por todo el país. En fin, logró un gran progreso económico para México, aunque claro, dejó a las clases desposeídas en la misma situación. Y era, pues recordemos que había las famosas haciendas enormes, muy productivas, sí, pero a costo de casi la esclavitud, ¿no? De toda la gente, las tiendas de raya, todo eso. O sea que son todos, habría ya después hacer un análisis de todas las causas que llevaron después a que iniciara la revolución. Cuando ya estaba la cosa supuestamente tranquila, inició la revolución. Pero en esa época, lo que sí, que Porfirio Díaz, además de claro, el progreso económico y todo eso, también en la ciudad siguió creciendo mucho sobre los, como decía yo, las haciendas y ranchos que rodeaban,
Y empezó un afrancesamiento tremendo, eso sí. Empezaron en la Ciudad de México, se sofisticó mucho. Eh, Surgieron los restaurantes, aquí no había restaurantes, había cafés y fondas. Empezamos a francesarnos muchísimo. Bueno, con decirles que el menú del banquete del baile del centenario que dio Porfirio Díaz en Palacio Nacional, el más importante, y como sabemos vinieron dignatarios de todo el mundo, embajadores y ministros y todo, el Palacio Nacional para 3,000 gentes, que los ricos prestaron sus candiles y sus tibores para que estuviera lujosísimo el palacio. Bueno, el menú fue una comida francesa y estaba escrito en francés. Imagínense, vinos franceses, champagne francés, coñac, para festejar el centenario de la independencia de México. Y pero claro, esa mentalidad se reflejó también en la arquitectura, porque empezamos a hacer estas colonias y con arquitectura pues, que parecía de París. Bueno, hicimos muchas casas que me da mucha risa, con mansardas, que es ese techito de teja inclinado para que escurra la nieve. Imagínense, muy necesario en la Ciudad de México. Y bueno, pero así pues empezó a surgir esta nueva fisonomía de las nuevas colonias completamente afrancesadas. Y después ya, ahí acabamos porque ya hasta el siglo XX y ya viene la otra etapa, que esa ya le tocará a otro ciclo. Pero bueno, yo les voy a dar unas imágenes. Espero que hoy se habrá tiempo. Bueno, espero que sí. Si no me dicen Sí, porque estamos perfecto. estamos bien. Bueno, a ver, vamos a tratar de compartir esto de la pantalla con mis imágenes. Espérenme tantito. Oye, espérenme tantito. Aquí tengo las imágenes. Se lo voy a pasar muy rápido porque son muchas. Voy a seguir una limpia de imágenes, pero tuve algún problemilla aquí para acá. En lo que nos van las imágenes, les recuerdo que pueden formular sus preguntas en el chat y al final de la presentación podremos compartirlas con la doctora. Así es que, por favor, con toda libertad podemos establecer este diálogo. En un momento más buscamos la manera de continuar. Con esta conferencia. No, aquí le puse compartirlo. Sí, espérame tantito. Un momento, estoy aquí ya con la voy a necesitar 5 minutos porque tuve un problema técnico. En 5 voy a salir y entrar, ¿eh? Sin problema, estamos aquí esperando, no pasa nada.
Listo. Ya estoy. A ver, pero las imágenes no me doy pasando. Ok, no me lo doy. Okay. A ver. Ay, Dios mío. No me están. ¿Eh? Ya las vemos perfecto. Perfecto. No, eso de la tecnología. Sí. Bueno, miren, esto es el ingreso triunfal de Iturbide a la Ciudad de México. Vean nada más lo que son. Eso se acostumbraba mucho entonces a hacer estos arcos triunfales. Cada vez que llegaba un virrey o un arzobispo, se hacían estos arcos triunfales y la gente colgaba banderitas de las ventanas y, bueno, se hacía o sea, toda la ciudad se adornaba para recibir al dignatario. A ver, ¿y ahora cómo paso a la siguiente? Oh, a ver. No, pregúntame un segundo otra vez mi auxiliar para pasar la imagen. Emilia. Emilia, a ver, hay una asesora técnica que le voy a decir. A ver, mira, le pico aquí, ¿no? ¿Eh? Ya estamos viendo a Iturbide. Creo que el audio está apagado ahora. Es que lo que pasa es que te voy a decir que lo que quería estar, esto no es Zoom, claro, y entonces pues hoy usando el método para Zoom. No pasa nada, ya estamos. Miren, esto, ¿saben qué es? El famoso mercado del Parián. Vean qué enorme era, tenía como calles adentro. Esto fue donde fue el famoso saqueo que les comenté, cuando Guadalupe Victoria terminaba de ser presidente, y para que Vicente Guerrero fuera presidente. Miren, esa es una... Oh, bueno, ya se me fue la otra. ¿No? Es Agustín de Iturbide, miren nomás que elegante cómo se vistió para su... Bueno, ¿y ahora qué está pasando? Esa es una pintura hermosísima que nos muestra una procesión alrededor del Parián. Porque estaba el Parián y aparte afuera se ponían muchísimos puestos, ¿ven ustedes? Y por ahí se ve la horca y... esta era Guadalupe Victoria. Miren, qué encanto. Esta es una imagen de la ciudad en esa época, con todos estos personajes maravillosos, los vendedores ambulantes que los mencionan todos los cronistas de la época, hablan de estos vendedores que van por las calles con sus pregones, que eso es muy interesante porque en el centro siguen estando esos pregones con los vendedores actuales. ¡Ay, Dios! Miren lo que era el Paseo de la Reforma en esa época. No sé si hay algunos guajolotones aquí viendo esta conferencia, recordarán cuando el caballito estaba ahí, en Bucareli. Esto sería aquí a la izquierda, sería hoy Bucareli, y a la derecha sería lo que ahora es la calle de Ejido, que va a dar el Monumento de la Revolución, y el Paseo de la Reforma. Miren, apenas estaba empezando a fraccionar, a desarrollarse, a construirse. Vean qué imagen tan bella esta. El Castillo de Chapultepec en esa época. Bueno, don Benito. Esta es una imagen de cuando en esa época el Zócalo, miren que con su aspecto provinciano, jardinado, estaba aquí la estación a la izquierda pueden ustedes ver, la estación de trenecitos que iban hasta Tlalpan y digamos a las afueras de la ciudad, ¿no? Donde las gentes ricas tenían sus casas de campo, en Tacubaya, en Tlalpan, en San Ángel, eran sus casas que tenían desean mudar de temperamento. Fíjense, este es el mercado de San Juan. Fíjense lo que era, qué bonito, también le llamaban el mercado Iturbide, se llamó un tiempo. Ahí está todavía esta basílica, la basílica que está ahí en la plaza de San Juan, la plaza del Buen Tono ahora, pero miren qué bonita la estructura esa muy decimonónica de metal que tenían los mercados en esa época. Oye, no, es que va pasando aquí rarísimo. Perdonen ustedes, ¿eh? No sé qué está sucediendo. Ay, Emilia, esta cosa, ya está otra vez. No, pues yo no sé. Ya, bueno. Esta es una imagen, miren, de Palacio Nacional, antes, cuando todavía no tenía el tercer piso que tiene ahora, que la verdad yo creo que lo afeó. ¿No les parece que era más bonito así? Y fíjense, entonces todavía estaba de este lado, del lado, digamos, junto a la catedral, junto al Palacio Nacional, la estatua de Enrico Martínez. Ustedes recordarán que ahora está del otro lado de la catedral, frente al Monte Piedad. Originalmente estaba aquí,
y supuestamente marcaba los niveles de la ciudad, y de ahí se medía y ahí empezaba, digamos, la ciudad. De ahí se calculaban las medidas de las carreteras, el kilómetro 2, el 15, etcétera. Nunca he sabido por qué la cambiaron de lugar. Este se hizo en homenaje de Enrique Martínez, el cosmógrafo que sacó el agua de los lagos. Imagine usted que hizo el famoso Tajo de Nochistongo para vaciar los lagos. Vamos a aplicarle. A ver, espérenme un tantito. Es la Alameda. Mire, este es Santo Domingo, la plaza, el templo de Santo Domingo, antes de que lo destruyeran. Miren qué enorme era el convento. Ahora todo esto de atrás ya no existe, solamente el templo, que es el de la derecha que estamos viendo. Miren, aquí es cuando ya lo demolieron. Vean, está aquí interesante. Cómo se ve aquí cuando están demoliendo el convento. Y su atrio también lo demolieron. Ahora es parte de la plaza, pero tenía un atrio muy grande. Bueno, este es un plano, viene de lo que era el convento de San Francisco. Vean nada más la enormidad del convento de San Francisco. Patios enormes. Oh, ay, ¿por qué se regresará tú? Madre santísima. Esto es una cosa medio diabólica esto, ¿eh? Porfirio Díaz. Ya, bien lleno de medallas y de cosas. Cuando ya quería ser como francés. Mire, este me gusta verlo porque vean este edificio de la izquierda, el edificio Marconi. Aquí pueden apreciar muy claramente ese techito, miren el techito, la mansarda, ¿ven? Ese techo de tejita verde, donde están las guardillas, que ustedes verán este estilo mucho en todos los edificios en París. Y como les digo, es porque está en esa forma para que se escurra la nieve. Y junto pues el Palacio de Comunicaciones. Miren, esta imagen es la Colonia Juárez. Vean nada más. Parece una colonia de París, ¿verdad? Y no sé si reconocen esta casa de la derecha. Es la que ahora es el Museo de Cera, es de las poquísimas que se conservaron. A ver, miren, esta es otra de las casas, muy características. Vean nada más esta. Con sus grandes mansardas y toda decorada. Y estas son las famosas privadas, que todavía existen algunas. Esta es la colonia de San Rafael, es la privada roja. Miren qué belleza de privada. Estas son las vecindades, que originalmente pues eran casitas de departamentos, ¿entiendes? Eran departamentos para familias clase media, pero particularmente a raíz de que se establecieron las rentas congeladas, se emitió el decreto de rentas congeladas, ya estamos hablando del siglo XX, todas esas casas del centro maravillosas, pues se fueron deteriorando porque la gente acabó por no se subió la renta en 50 años. Yo conocí casas en el centro, unas casonas en que la gente pagaba 2 pesos de renta, auténticamente. Todos los dueños pues las abandonaron, ¿no? Mire, ese es uno de los restaurantes famosos afrancesados que se estableció en el siglo XIX. Y también el comercio moderno. En esa época, Porfirio Díaz invitó mucho, abrió totalmente México, sobre todo a los franceses, a los extranjeros en general. Pero los franceses llegaban mucho a los barcelonets, unos que eran de una parte de Francia, una región de Francia que eran muy comerciantes, los barcelonets, y ellos empezaron aquí el comercio moderno. Este es el centro mercantil, miren. Fue uno de los primeros almacenes modernos de la Ciudad de México, que ahora es el Hotel de la Ciudad de México, no sé si lo reconocen. Aquí está el Zócalo y en la otra calle es 6 de septiembre. Ahora, claro, cuando todo el Zócalo lo hicieron neocolonial, esta fachada la cubrieron de tezontle, imagínense nada más. Entonces ustedes se paran aquí en la esquina y van a ver de un lado izquierdo esta fachadita francesada con sus columnitas y del lado derecho el tezontle. Una cosa rarísima, como dicen, un Cristo con pistolas, ¿verdad? Bueno, la gente se sorprendía mucho, ¿o no? Se sorprendía mucho porque en estos almacenes, que por cierto vivían aquí los empleados en la parte de arriba, había precios fijos. Eso era una novedad, porque hasta ese entonces, hasta en las tiendas más finas, en las cerillas y todo de la calle de la avenida Plateros, en todas se regateaba, y aquí ya había precios fijos. Ya se volvió loco esta cosa. A ver. Madre mía, bueno, ustedes perdonarán. A ver, esas ya vienen las obras que mandó hacer Porfirio Díaz para las fiestas del centenario. Miren que María del Palacio de Correos, hermosísimo. Bellas Artes, que quedó inconcluso, fíjense, Bellas Artes no se concluyó, gracias al Gran Teatro Nacional, porque vino la revolución y no se había terminado. Entonces, durante 15 años
estuvo inconcluso. La parte, ya todo la que era el salón de actos, ese precioso que existe, con ese maravilloso telón de cristal que se hizo en Tiffany's en Nueva York, que tiene 1.000.000 de piezas de cristal opalescente, imagínense, es una cosa única en el mundo, ya estaba terminado, pero el exterior no se había terminado. Fue hasta los años 30 en que ya, ¿no?, que ya se había consolidado la revolución y todo, y deciden concluirlo, pero fíjense que hay algo muy interesante, cuando vayan es interesante que se fijen. Vean cómo aquí afuera es en un estilo muy afrancesado, medio Art Nouveau, formas ondulantes. Y si ustedes entran, se van a fijar que el interior es en un estilo que va a ser el Art Deco, formas geométricas y con puros mármoles y muchas decoraciones en estilo inspiradas en el arte prehispánico. Porque cuando se concluye el Palacio de Bellas Artes, que estaba terminado el salón de actos, pero no lo demás, deciden cambiar el proyecto de Almodóvar, que adentro iba a tener como una especie de gran jardinera, iba a tener un salón de baile, y entonces el arquitecto Mariscal, que es el que va a terminar, dice, no, va a ser un proyecto mexicano, ya con esa idea del nacionalismo, ¿no?, que surgió de la revolución, y entonces se ponen puros mármoles mexicanos. Este mármol de afuera de Bellas Artes se trajo de Italia, es todo mármol de Carrara, y en el interior son mármoles mexicanos, todos esos mármoles maravillosos que ven en el interior, naranja, negro, amarillo, son todos de México. Y se utilizaron, pues se inspiraron en el arte prehispánico, que tienen, sus formas son muy parecidas a lo que dice el Art Deco, ¿no? Son muy geométricas. Miren el Ángel de la Independencia. Esta fue otra de nuestras cosas, ¿no? La columna de la Independencia. Aquí pueden ver cómo estaba a ras del piso, miren. Pero esta columna, fíjense, les voy a contar que cuando se empezó a hacer, como saben, la diseñó el arquitecto Antonio Rivas Mercado, el papá de la famosa Antonieta. Bueno, don Antonio diseña, pero él es arquitecto, no ingeniero. Entonces diseña la columna, la empiezan a hacer y se cae cuando va a la mitad. Oh, dice, no, pues no. Entonces, no, tiene que haber unos ingenieros que hagan toda la parte estructural. Y él, ya que termine la parte, digamos, ornamental, el arquitecto Rivas Mercado. Y así se hizo. Entonces le hicieron unos cimientos muy buenos, por lo que no se hunde. Pero como el alrededor se hunde, ustedes habrán visto que ahora hay muchísimos escalones para llegar al Ángel de la Independencia. Pero aquí podemos ver, miren cómo estaba prácticamente a ras de tierra. Ah, pues creo que ya acabamos. Ah, pues sí, supongo que ya acabó. Sí, bueno, pues aquí terminamos. Les agradezco muchísimo. Sí, sí, a todos los gracias. De verdad, una fascinante pues mirada hacia uno de los siglos más complicados por todo lo que sucedió y todas estas identidades que finalmente pues también nos hacen ser quienes somos. Hay varias preguntas que ya nos están pues haciendo todos en el chat. Así es que pues comenzamos con esta pregunta de Ángel Pérez y nos dice, con las disputas entre liberales y conservadores, ¿cómo se vieron afectadas las familias, es decir, la población civil? ¿Había peleas en barrios, en vecindarios? ¿Tenían o asumían las posturas? ¿Cómo se vivía esto? Sí, sí, cómo no, por supuesto. Eso siempre ha sucedido. En una sociedad polarizada, pues siempre acaban viéndose afectadas las familias, ¿no? Porque siempre hay algunos que simpatizan con un bando y otros que simpatizan con otro. Eso es inevitable, ¿no? Pero aparte las familias, pues padecieron mucho también toda la situación económica, todos los conflictos armados, por ejemplo, la Ciudad de México. Mucha gente se vino de provincia huyendo de la guerra, ¿no? Cuando la independencia, pero también después, cuando las guerras siguieron realmente, las batallas siguieron esos 30 años, pues la gente siempre vivía en una gran inseguridad, ¿no? Porque aparte pensemos que los ejércitos llegaban a un lugar, a una población, y saqueaban la comida y todo, ¿no? Porque no eran ejércitos que llevaban, como los ejércitos de ahora, que llevan ya todo un equipo para que les dé de comer y todo, ¿no? Entonces, sí, realmente la población padeció mucho, y entre otras cosas también, por supuesto, esa polarización entre las familias y los amigos, que unos estaban con los liberales y otros con los conservadores, y había unas peleas mortales. Un poquito como pasa ahora. Algo muy similar, ¿verdad? Bueno, también nos pregunta Lilia Pérez, ¿cómo era la educación pública en el siglo XIX?
Mira, en el siglo XIX se hicieron muchos intentos, bueno, se empezaron proyectos para hacer la educación pública, a partir sobre todo de que se hizo laica la educación. Porque fíjate, eso fue un problema muy tremendo cuando le quitan los bienes a la iglesia, porque no nada más quitan las iglesias y los conventos, sino que la mayoría, por ejemplo, de las escuelas y de los hospitales eran manejados por órdenes religiosas. Entonces, lo que sucedió fue que pues, ¿no? Buena parte de la población se quedó sin esos servicios, sin servicios educativos y sin servicios hospitalarios. Entonces el gobierno empezó a hacer escuelas, porque había unas famosas escuelas, sobre todo para las mujeres, que se llamaban las escuelas amigas, donde les enseñaban básicamente labores muteriles, un poquito de letras, pero no sé, era de hacer unas tareas de casa, cosas así. Pero entonces ya empezaron a tratar de dar una educación más, digamos, ya más formal, una educación más básica, ya con conocimientos más profundos, y empezaron ya entonces la preocupación por la educación, ¿no? Y empezaron a hacerse escuelas públicas, porque como digo, ya no había las escuelas religiosas. Fíjese, de las pocas escuelas que salvó, casi la única que salvó, que había sido privada, fue el Colegio de las Vizcaínas, porque los vascos que lo hicieron, ellos tuvieron la visión de hacerlo laico y de manejar un patronato de vascos que hasta la fecha lo manejan. Y eso lo salvó, pero se lo quisieron quitar, porque tenía su iglesita, obviamente las niñas que estudiaban allí iban a la misa, pero no era religiosa la escuela, ni los maestros ni las maestras eran monjas, ni nada por el estilo. Y eso lo salvó. Igual que el Hospital de Jesús también se salvó porque Cortés lo hizo también laico con un patronato, y fue de los pocos hospitales que también siguieron dando servicios. Entonces, Y funcionan espléndidamente hasta ahora, ¿no? Sobre todo Vizcaínas es un lugarzazo. Lugarzazo, sí, maravilloso. ¿Y cómo a propósito de esta educación y esta transformación de la sociedad, Katia Vila pregunta sobre el rol de la mujer? ¿Cómo fue cambiando el aspecto, pues, digamos, tanto de educación como su inserción social? Y sobre todo, ¿cómo verla ante la mirada de los movimientos pues feministas que hoy pues tienen una voz tan particular y tan necesaria? Sí, bueno, yo creo que ahí sí empieza ya, sobre todo en la segunda mitad del XIX, ya empieza un poco la emancipación de la mujer. Creo que ya la mujer empieza a incorporarse más en esa época, ya se le ve más en las crónicas, se habla más de ellas, y en las fotografías, ¿no? Todos los archivos fotográficos sí aparece y llaman la atención de la mujer. Bueno, pues la mujer tuvo un papel muy importante como obrera, sobre todo en ciertos oficios, por ejemplo, como la fábrica de tabaco. El tabaco era una mercancía muy productiva para España y luego lo fue para México. Y entonces la mujer tenía mucha facilidad para enrollar el tabaco, para hacer los cigarros, los puros. Entonces ahí trabajaban mucho como obreros. Ese tipo de mujeres eran, digamos que eran más, pues más liberadas de alguna manera porque ganaban su dinero, ¿no? Pero ahora ese tipo de mujeres obreras que estaban en los servicios sobre todo, ¿no? Pero ya empieza a haber en estas escuelas que van a hacer, ya ustedes empiezan a recibir ya educación un poco para poder ser ya oficinistas, ¿no? Y secretarios. Ya empieza a verse el papel de la mujer en la sociedad, ya en otro nivel que no fuera nada más el de los servicios de casa, ¿no? Pero fue muy incipiente, ¿no? Y en Europa empieza a haber movimientos feministas de emancipación. Pues que aquí no falta que llegan así a algunos grupos de mujeres, pero en general no hay así, digamos, una abierta participación en el papel de la mujer en cuanto a que esté consciente, ¿no? De que ella tiene un derecho, tiene derechos. No recuerdo que haya habido así una cuestión. Así es, y por eso también hay que seguirlos conquistando día a día hoy, ¿no? Es compromiso de todas y de todos. A propósito de la historia, digamos, oficial, donde pareciera que hay capítulos, tomos, donde pues acaba un periodo y después existe otro tomo y empieza en otro momento, en realidad, ¿cómo fue esta transición del patriotismo criollo y cuáles, digamos, las herencias, no solamente culturales, de facto, de una sociedad virreinal a una sociedad imperial y después a una sociedad pues decimonónica con todas las
pues divergencias entre proyectos conservadores y liberales. ¿Cómo se vive esta herencia de 3 siglos en una sociedad decimonónica? Mira, yo creo que fue un proceso, ¿no? Tienes mucha razón en lo que dices tú de las etapas. Sí, yo me fui como aceleradora, no como aceleradora, como ametralladora en mi descripción del siglo XIX, porque de verdad uno quisiera poderlo hacer así como etapas, no en cuadritos, pero no fue así, fue un proceso. Yo creo que fue un poquito parte del problema, que en las primeras décadas después de la independencia todavía había mucho esa mentalidad virreinal que nos marcaba. Y también yo creo que ese era un poquito el problema, ¿no? Que no teníamos claro un proyecto de nación independiente, de cómo comportarnos, ¿no? Cómo actuar, que hacia dónde íbamos. Por eso había tantos que querían un imperio y querían un monarca extranjero. Eso no fue un invento de Napoleón. Aquí había muchos que querían eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ir cambiando esa mentalidad, pues fue todo un proceso, ¿no? Y bueno, en ese inter había gente de mucha avanzada. A mí pues, me admiran muchísimo los hombres del 19, sobre todo, ¿no? Sobre todo los liberales, pero también conservadores en ese caso, que eran hombres que, fíjate, un día estaban en el frente de batalla. Al poco tiempo eran secretarios de Hacienda o secretarios de Relaciones Exteriores. Mientras tanto estaban escribiendo obras extraordinarias, escribían en periódicos. Y dices, ¿qué hombres estos? ¿Cómo? ¿En qué momento, verdad? Son obras extraordinarias. Y en la segunda mitad pues empieza ya el modernismo y empiezan también una serie ¿no? de teorías literarias que habían nacido en Europa y empiezan a adaptarse. Y bueno, es una época riquísima en México en términos de la creación literaria, por ejemplo, y poética, ¿no? En esa segunda mitad del siglo XIX, a pesar de todo, ¿verdad? Entonces sí hubo este cambio, pero fue un proceso, de lo que yo no creo que podemos marcar tan tajante los periodos y los momentos históricos, ¿no? Por supuesto, y de pronto también lo que sucede es que el historiador va a fijar su atención hacia ciertos aristas de esta conformación social. Entonces hay un interés por la historia bélica, por la historia política, pero ¿cómo era vivir en el campo en el siglo XIX? Hubo, supongo, también muchas más herencias culturales virreinales, pues que no estaban tan en la urbe, con tantas ideas modernas, ilustradas. ¿Cómo era vivir en el campo en el siglo XIX? Era prácticamente igual que en el 18 y en el 17, porque había estos grandes haciendas, estos grandes de los indios, de la gente muy rica, donde había miles de peones que conformaban un pueblo ahí cerca de la hacienda mayor y que pues, vivían prácticamente casi en la esclavitud. Y eso no cambió mucho. Había pueblos, por una cosa que yo no entiendo de eso que hicieron los liberales, que le quitaron a las comunidades, tú sabes, ¿no? Propiedades comunales. Eso fue no cabe en la cabeza, como quitaron a los religiosos, y a los militares, también quitaron los fueros, ¿no? Pero también les quitaron a comunidades indígenas sus tierras. Pero sí, yo no creo que haya habido mucho cambio entre cómo vivían la gente en el campo del siglo XVIII al siglo XIX. Y yo creo que eso fue una de las cosas, evidentemente, que llevó a la revolución, al movimiento revolucionario, sobre todo que todo ese tipo de gente se unieran al movimiento, no tanto por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de que pues, para estar mejor. No sé de qué se trata ese asunto, pero si dicen que voy a estar mejor en una tierra, yo voy a la bola, ¿no? Pero sí, no, eso es muy interesante esta pregunta que existe, porque el campo realmente cuando hacemos todos estos análisis urbanos, yo sobre todo que los hago con relación a la Ciudad de México, pues sí, el campo era otra cosa, estaba estático en cierta manera. Pregunta Ángel Rafael Martínez sobre sobre la vida de las mujeres públicas. Esta idea en Ciudad de México, después de la independencia, cómo eran las casas, los catálogos, servicios que, por ejemplo, ya el Segundo Imperio con Maximiliano hasta carnet le dieron a estas señoritas. Sí. Sí. Yo creo que sí tuvieron una cierta mejoría.
cierta mejoría en el siglo XIX, en ese sentido que ya tuvieron como un reconocimiento social. Y sí, pues tú habrás visto, yo creo que mucho hemos visto esos libros en que aparecen las señoritas de su carnet con su foto y su Mucho más recatadas que ahora, ¿eh? sí, 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 sí hubo como más, yo creo que más atención a esa situación, ¿no? De la prostitución, y que, digamos que una cosa yo creo que en realidad un poco negada, ¿no? Un poco negada, pero que aparte de los años de la conquista de la Ciudad de México, no se inactaba la prostitución porque se sentía con derecho de violar a cualquier mujer indígena o negra, no tenía que ir a pagar por el servicio, agarraron a la que querían. Eso ya con la medida después que en la sociedad se fue ya conformando, digamos, ya más este oficio, ¿no? Que yo siempre existió, pero bueno, sabemos que en la época británica existían, ¿no? Las alegradoras famosas, que hasta en las pintas Diego Rivera ahí en Palacio Nacional, ¿te acuerdas? Que mascaban chicles. Y mostraban sus tatuajes, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy, muy también interesante, porque de pronto, derivado de los movimientos de ilustración, que no es solamente uno, de este contacto no solamente con la metrópoli, con España, sino también con Francia, vendrán después toda pues, un nutrido grupo de artistas viajeros. Pregunta Daniela Olvera, cómo, cómo era el panorama científico y cuál era el papel del Estado, más que de estos viajeros, cómo abrazaba el Estado la propia ciencia. Bueno, mira, fíjate que a mí de Humboldt, por ejemplo, en el siglo XVIII, de hecho, a raíz de que llega la ilustración a México, como bien pregunta esta persona, no, que llega esta mentalidad de los Borbones, que es una mentalidad de orden, de racionalismo, ¿no? Y de progreso, pues nos empiezan a crear instituciones muy importantes para crear el Real Colegio de Minas, que va a ser para explotar mejor la minería con los métodos más modernos, ¿no? Que va a ser la Escuela de Ingeniería, que estaba ahí en la calle de Guatemala, y estuvo trabajando, perfecto. Y bueno, y él estaba muy sorprendido de lo avanzado que estaba el conocimiento de la ciencia aquí en la Nueva España. Estaba sorprendido, y eso lo apuntó él, ¿no? Y también recordemos que se creía en ese entonces la Academia de las Tres Nobles Artes, Arquitectura, Pintura y Escultura, que todavía existe el edificio en la calle de la Academia. Y bueno, y que también a veces se sorprende de que haya artistas notables, ¿no? Claro, en esa época todavía se copiaba mucho todo lo que en Europa, porque aparte viene sobre todo maestros europeos. Entre otros, pues Manuel Tolsá viene como maestro, ¿no? A la Academia de San Carlos. Y fíjate que muy interesante, si ustedes van a visitar la academia, ahí en la calle de la Academia, van a ver que todo el patio está adornado con unas réplicas magníficas de las principales esculturas de los museos europeos. El David Infante, la Victoria Samotracia, Moisés. Y esas las hizo personalmente Manuel Tolsá en los museos de Europa. Cuando lo contratan para venir maestro, las voy a llevar para que sirvan de modelo a los estudiantes de la academia en México, a la Academia de San Carlos. Y ahí están todas. Entonces era muy avanzado en eso, ¿no? Porque se contrataban a los mejores maestros. Y lo mismo en medicina, digo, sí había realmente en la ciencia. Y claro, después de la independencia, por todo el caos que hubo esos primeros 30 años, pues eso no estuvo en sus mejores condiciones, ¿no? Pero finalmente, ya en la segunda mitad, ya se empezó a recuperar otra vez el interés por estos temas y el Porfiriato se apoyó mucho por todos los estudios científicos, artísticos. La verdad que sí, para esas cosas sí, le interesaban a Porfirio Díaz porque le daba imagen a México, ¿no? Y se insertaba en el concierto de naciones con estas grandes exposiciones donde pues el mundo se conoció, ¿no? Hubo una interacción completa. A propósito del porfiriato, con este afrancesamiento, que sé que no es precisamente el tema de este curso, pero hay una pregunta interesante que hace Marta Silva en el sentido de que, bueno, la impronta francesa que asumirá el propio
digamos, el grupo de los científicos y el propio don Porfirio, ¿cómo hubiese sido la celebración del Bicentenario si no hubiese existido esta impronta afrancesada? ¿Podríamos imaginarnos o prefigurar una celebración en otro derrotero, bajo otras directrices? Sí, pues yo creo que sí, definitivamente. Por ejemplo, yo creo que, bueno, comenzando por la comida, seguramente hubiera sido comida mexicana. ¿No? Hubiera sido comida mexicana. Y quizás, no sé, se me ocurre que la decoración, mm, todavía no había ese, digamos, ese nacionalismo, esa valoración de lo prehispánico y de lo indígena que surge después de la revolución. No había eso. Pero sin embargo, sí había un cierto orgullo, porque, por ejemplo, los pabellones que se van a hacer para mandar a Europa, bueno, fuera quitando el kiosco morisco, que todavía no entiendo yo por qué un kiosco morisco para representar a México, ¿verdad? En San Luis, Missouri, y después en Francia. Pero los otros pabellones que mandaron normalmente eran pabellones que querían simular como unas pirámides o retomando un poco, sobre todo, había un orgullo no por lo indígena realmente, pero sí por la riqueza antigua, ¿no? De las civilizaciones antiguas, los mayas, los teotihuacanos, los aztecas, ¿no? Entonces, seguramente hubieran quizás utilizado más ese tipo de decoración o de temática. Quiero pensar, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero aunque realmente tenemos una cosa, que esos hombres del siglo XIX, el mismo Benito Juárez, no eran gente que yo siento que valorara mucho esa herencia, ¿eh? No he visto, realmente no lo veo uno ni en el arte, ni en la literatura, ni en nada que haya una alabanza a esa herencia, ¿no? No, eso vendrá después, ¿no? Justo sentaron bases y ya después tendremos hoy nuestro centenario Ramón López Velarde, ¿no? Que, bueno, pues hablará de su suave patria. Sí, 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 sí. Sí, así, a fines del siglo ya empieza más, ¿no? Esa cosa conciencia. Pero sí, ya va a ser más a final del siglo, pero en general yo siento que no hay mucho eso. Pero sí es interesante esa reflexión, cómo se hubiera festejado el centenario. Sí, pues con un buen mole, por supuesto, eso es. ¿Verdad? En lugar del champán con el licor digo, al agua de rosas, ¿no? Como a Carmelita nos hubieran dado a lo mejor un tequila que no era tan bien visto en ese momento. No, no, no. Oye, pero lo que sí tomaban mucho las familias ricas, inclusive pulque. Pulque, sí. Porque, bueno, muchas de las grandes fortunas del XIX fueron por el pulque. La de Adalid, el famoso Adalid, que tenía, te habla que tenía como 1000 pulquerías en la Ciudad de México y tenía unas haciendas enormes, bellísimas. La marquesa Calderón de la Barca, Madame Calderón de la Barca, habla de ello en su obra. Iba a visitar estas haciendas impresionantes y siempre había unas jarras de cristal cortado, de plata, con pulque en las mesas, con las mejores viandas francesas. Como las pinta José Agustín Arriete, ¿no? Con estos vasos pulquero, el vaso de Pepita. Claro, exacto, exactamente, sí, 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 sí. Así Pues es. de verdad que ha sido una oportunidad de escucharte, de siempre esta calidez y esta mirada que nos hace también repensar nuestra propia ciudad cuando la caminamos, ahora que la estamos redescubriendo tras un proceso de enclaustramiento, pues nos permite mirar cómo fuimos, pero también proyectar quiénes somos y en quiénes nos queremos convertir como capitalinos y como mexicanos. De verdad que esta coordenada que implican los 500 años del nacimiento de nuestra ciudad, el término de un proceso tan convulso como el del Conquista, pero el bicentenario de una gesta independentista que pareciera que solamente nos acordamos del inicio de 1810, cuando pues quizá tendríamos todos que tener mucho más presente ese 27 de septiembre de 1821, ¿no? Y en 2021 pues traer a una mesa de diálogo procesos que de nuevo, como comentábamos, pues requieren de reconciliación, requieren de miradas, requieren de voces múltiples para que no exista solamente una idea maniquea, ni de la historia ni de nosotros mismos. De verdad que muchísimas gracias a la doctora Ángeles González Gamio por la oportunidad
de esta tarde lluviosa de verano, pues mostrarnos estos rostros del México del ayer, pero también el de hoy. Gracias a la atención de todas y a todos. De verdad que nos vemos muy pronto. Gracias, gracias. Un placer. Muchas felicitaciones, Ángeles, querida. Muchas te mandan saludos de la República de acá, abrazos, que inmejorable siempre tu presentación y te mandan saludos de muchos lados. Acá, hasta a mí me tocó. La verdad te voy a decir una cosa, fue maravilloso tenerte a ti aquí de conductor porque en realidad ha sido como hemos dialogado y todos tus comentarios han enriquecido muchísimo, ¿verdad? Te lo digo, Alfonso, muchas gracias porque han sido muy enriquecedores. La oportunidad siempre de verte es un placenterísima. Y bueno, un saludo al doctor Manuel Ramos, que bueno, pues estará con nosotros en las siguientes emisiones de este curso. Hasta pronto, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, gracias a todos. Adiós. Bye.